En un pequeño pueblo chino, un joven llamado Li pasaba sus días anhelando la vida que veía en las pinturas de los sabios taoístas. Ansioso por tocar la libertad que sus figuras parecían experimentar como un suave susurro del viento, comenzó a reflexionar sobre el significado del taoísmo. Para Li, la filosofía no era solo un conjunto de enseñanzas arcanas, sino un camino hacia su propia liberación y paz interior. En el fondo de su ser, sentía que había algo hermoso en dejar que la vida fluyera natural y suavemente. El taoísmo enseña que la verdadera libertad no se encuentra en la lucha constante, sino en la aceptación de lo que es. Li entendió que, como el agua que se adapta a la forma de la jarra que la contiene, su vida podría transformarse si tan solo aprendía a fluir con las corrientes del universo. Se dio cuenta de que cada obstáculo que intentaba superar con fuerza solo aumentaba su sufrimiento, y que el camino más seguro hacia su felicidad radicaba en soltar esas exigencias. Así, Li comenzó a observar a su alrededor. Las hojas de los árboles, con su movimiento al viento, hablaban de la flexibilidad que él necesitaba incorporar en su vida. Dándose cuenta de que la libertad era un viaje interno, se prometió explorar las enseñanzas del taoísmo, dispuestísimo a descubrir cómo soltar aquello que tanto le pesaba y abrazar la fluidez de la existencia. Bajo la sombra de un árbol frondoso, Li comenzó a reflexionar sobre las situaciones de su día a día. Se preguntaba, ¿por qué forzamos lo inforzable? Era común ver a sus amigos y familiares esforzándose por cumplir expectativas sociales y personales que parecían inalcanzables, y él mismo había sido parte de ese ciclo. Sin embargo, mientras contemplaba la naturaleza, comprendió que el sol no lucha por brillar, simplemente lo hace. Esa revelación lo llevó a cuestionar sus propios patrones de conducta. A medida que observaba las interacciones humanas, Li se dio cuenta de que la cultura a menudo fomenta la idea de que, si no estamos luchando, no estamos haciendo suficiente. La presión por conseguir resultados inmediatos lo llevó a esfuerzos que solo generaban frustración. Cuantas más puertas intentaba abrir a la fuerza, más se cerraban a su paso. En lugar de dejar que las oportunidades fluyeran, él mismo saboteaba su propio viaje al aferrarse a la idea de que el éxito requería lucha constante. A través de la sabiduría del taoísmo, Li empezaba a comprender que la vida está llena de ritmos y ciclos naturales. Esto le permitió aceptar que las cosas no siempre deben ser forzadas, a veces es necesario dar un paso atrás y observar el panorama más amplia. La vida, tal como la naturaleza, se desenvuelve en su propio tiempo. Con esta comprensión, decidió acercarse a cada situación con una mente abierta, en lugar de apretar a cada instante la voluntad de que todo fuera de la forma que él deseaba. Reflexionando sobre sus experiencias, Li comenzó a notar las consecuencias de la fuerza en su vida. Recordó momentos de intensidad emocional donde había empujado con terquedad en lugar de buscar un camino más sereno. En esos arrebatos, aunque a corto plazo pareciera que lograba lo que deseaba, a largo plazo lo que había conseguido era agotamiento y decepción. Así, se sentía como un río desbordado que arrastraba todo a su paso, sin considerar las piedras y desvíos naturales que podrían haber suavizado su trayecto. No solo sus relaciones personales extrapolaban el impacto de su fuerza. En el trabajo, cada vez que enfrentaba un proyecto retador, recurría a la presión, lo que a menudo resultaba en resultados mediocres. Comenzó a preguntarse qué pasaría si, en lugar de resistencia, optara por la receptividad. En esta búsqueda de alternativas, Li empezó a dudar de la idea de que la lucha constante es sinónimo de esfuerzo real. Las enseñanzas del taoísmo le revelaron que el verdadero poder no reside en forzar situaciones, sino en permitir que las cosas se desarrollen como deben. Empezó a practicar el arte de la paciencia, aprendiendo a esperar el momento adecuado, y en ese camino, descubrió que las consecuencias de la fuerza no eran más que señales para que él reconsiderara su dirección. Esta nueva perspectiva se transformaría en la brújula de su vida, señalando cada vez que la terquedad invadía su camino. Li se levantó una mañana inspirado por la idea de aprender a fluir. Salió con la intención de integrar esta enseñanza en su vida diaria. Decidido a dejar ir la rigidez que caracterizaba su andar, se dirigió al río que pasaba cerca de su hogar. Mientras se sentaba en la orilla, observó cada pequeño detalle, como el agua navegaba sobre las piedras, adaptándose a cada curva y recoveco del cauce. En ese instante, comprendió que su propia vida debía imitar el viaje del río. El fluir no implicaba renunciar a sus metas o sueños, sino adaptar su enfoque. Li empezó a probar nuevas formas de trabajar y colaborar. Al principio,
Le costó dejar atrás su antigua mentalidad de esfuerzo, sin embargo, comenzó a notar que cada vez que se permitía soltar el control, las cosas parecían organizarse de una manera más armónica. Las ideas fluían más libremente y las interacciones con los demás se tornaban más fluidas y agradables. Descubrió que su creatividad se avivaba cuando no se forzaba a crear bajo presión. A medida que continuaba su viaje, Lee entendió que aprender a fluir era un proceso constante. Cada día era una nueva oportunidad para ahondar en esta práctica, y se sintió inspirado a compartir lo aprendido con los demás. Al hablar sobre su experiencia, vio cómo sus amigos también empezaban a adoptar esta nueva perspectiva, comenzando así un ciclo de transformación que no solo influyó en su vida, sino en el conjunto de su comunidad. Así, el viaje del Tao se volvió un tesoro compartido, iluminando el camino hacia una vida más plena y en conexión con su verdadero ser. En su búsqueda de fluir con la vida, Lee comenzó a compartir historias que oía de otros. Una de estas historias resonó profundamente en su interior, la de Mei, una anciana conocida en el pueblo por su sabiduría. Mei había sido una exitosa comerciante de seda, pero, tras varios años de arduo trabajo, su negocio había colapsado. En lugar de lamentarse y aferrarse a lo que había perdido, decidió dejar ir y dedicarse a enseñar a los niños del pueblo sobre el arte de la seda. Esta decisión de Mei no solo había cambiado su ruta profesional, sino que también le había otorgado a ella un nuevo propósito. Con cada clase, la anciana observaba cómo sus alumnos aprendían y creaban, y se daba cuenta de que había un poder inmenso en dejar ir los deseos de riqueza y reconocimiento, porque había encontrado una satisfacción más profunda al impactar en las vidas de otros. La pasión que descubrió al enseñar no solo transformó su vida, sino que sembró semillas de creatividad y confianza en la comunidad. Lee, al escuchar la historia de Mei, se sintió inspirado a examinar sus propias áreas de apego. Pronto, comenzó a soltar experiencias del pasado que lo mantenían estancado, como viejas amistades que ya no resonaban con su ser. Comprendió que dejar ir no era un signo de debilidad, sino un acto de coraje, una forma de abrir espacio para nuevas oportunidades y relaciones que realmente reflejaran su verdadero yo. Así, el poder de soltar se convirtió en una lección vital que Lee abrazó en todos los aspectos de su vida. La vida de Lee cambió drásticamente cuando empezó a incorporar el fluir en su rutina, pero eso no significaba que resistencias no aparecieran. Un día, se encontró enfrentando una tensión en su trabajo con un compañero que tenía una forma muy distinta de ver las cosas. En vez de optar por el conflicto, decidió tomar una pausa y observar la situación desde un lugar de calma. Esto le permitió notar cómo su resistencia a aceptar el enfoque del otro estaba creando una atmósfera tensa y, por ende, incapacitante. Mientras reflexionaba sobre este desafío, recordó una fábula que había escuchado en su infancia sobre una pared de ladrillos que había sido erigida con mano férrea. A medida que la historia avanzaba, se revelaba que cada ladrillo, en su firmeza, había limitado el espacio para la luz. Esta imagen le recordó que su resistencia atrapaba su propio crecimiento y aprendizaje. Así, decidió que, en lugar de luchar contra su compañero, buscaría puntos en común y espacios de colaboración. Con el tiempo, Lee se dio cuenta de que ceder no era sinónimo de derrota, sino un acto de amor hacia sí mismo y hacia los demás. Al abrirse a la perspectiva de su compañero, pudo fusionar sus ideas, creando un proyecto que realmente resplandecía por su colaboración. Enfrentando su resistencia y abrazando la flexibilidad, descubrió no solo su capacidad para navegar en el trabajo, sino también para darle la bienvenida al crecimiento personal que antes había ignorado. Un día, mientras se sentaba en la colina que dominaba su pueblo, Lee se encontró meditando sobre el concepto de rendición. Recordó las enseñanzas de los maestros taoístas que había estudiado y cómo habían hablado del arte de rendirse. Sin embargo, esta idea siempre había parecido paradójica para él. ¿Cómo rendirse podría convertirse en liberación? Como parte del proceso de reflexión, se imaginó a sí mismo como un barco a la deriva, sintiendo la resistencia del mar intenso. A medida que profundizaba en sus pensamientos, vino a su mente una analogía poderosa que escuchó en sus lecturas, la danzón del bambú, que se inclina con el viento fuerte, pero nunca se quiebra. Este movimiento elegante y flexible le enseñó que rendirse no significa debilitarse, sino abrirse a las posibilidades que la vida nos ofrece. Sintiéndose inspirado, Lee comenzó a practicar la rendición en su diario vivir, ya sea con pequeños inconvenientes o situaciones más complejas. Con el tiempo, entendió que rendirse era como aprender a bailar con los altibajos de la vida. Cuanto más practicaba,
más sintió que su carga se aligeraba. Así, se volvió capaz de enfrentar los desafíos con una sonrisa. Si bien era cierto que la rendición podía ser complicada, se dio cuenta de que, al soltarse, podía experimentar una vida más plena y resonante. Con cada lección, se aproximaba cada vez más a la sabiduría de los antiguos maestros taoístas, convirtiendo el proceso de rendición en una verdadera fuente de poder renovador. A medida que Li permanecía en su viaje de aprendizaje y autodescubrimiento, comenzó a experimentar lo que él denominaba momentos de epifanía. Un día, mientras medía el tiempo que pasaba contemplando la caída de las hojas de un árbol, se sintió atrapado entre las expectativas sociales y su deseo auténtico. Fue en ese instante, mientras observaba el ciclo de vida y muerte de la naturaleza, que se dio cuenta de que, así como las hojas deben caer para que el árbol renazca, también él debía dejar atrás viejas identidades y miedos para ser auténticamente él mismo. Este momento de claridad no fue fácil. Le llevó tiempo aceptar que había construido su vida en parte sobre lo que otros querían que él fuera. Las expectativas familiares, las opiniones de amigos y las presiones del trabajo habían creado una versión de sí mismo que ya no resonaba con su ser interno. Decidió que era el momento de despojarse de esas capas, tal como el árbol se despoja de sus hojas. En este proceso, cada vez que se liberaba de una antigua creencia, sentía una ligereza creciente, como si un peso se levantara de sus hombros. Con cada epifanía, Li comenzó a descubrir un nuevo lado de sí mismo. Empezó a sentirse más conectado con sus verdaderos deseos y sueños, y cada nuevo descubrimiento despertaba su curiosidad. Aprendió a escuchar su voz interna y a actuar en consecuencia, guiado por su intuición en lugar de lo que los demás esperaban. Estos momentos transformadores se convirtieron en hilos que tejían su nuevo camino, dándole confianza para ser quien realmente era. En una tarde tranquila, mientras Li paseaba por un prado florido, se topó con un claro donde se podían observar mariposas danzando de flor en flor. Fue entonces que comprendió el significado profundo del cambio. Cada mariposa, en su metamorfosis, pasaba por etapas difíciles que no eran más que una fase temporaria necesaria para alcanzar su belleza final. Li entendió que, tal como la mariposa, también él debía aprender a adaptarse a los cambios y abrazar el proceso en lugar de resistirse a él. Reflexionando sobre sus propias experiencias, Li recordó momentos de su vida en los que luchó para aferrarse a lo que ya no le servía. Desde relaciones que ya no lo nutrían hasta trabajos que limitaban su crecimiento, había pasado demasiado tiempo resistiéndose al inevitable cambio. Con cada resistencia, sentía como si luchara contra las corrientes de un río, agotándose sin avanzar. Sin embargo, a través de las enseñanzas taoístas, descubrió que el cambio es una parte intrínseca de la vida, una danza de creación continua que debe ser abrazada. Li aprendió que adaptarse al cambio es como hacer una ola en el océano. Puedes elegir dejarte llevar por la corriente o luchar contra ella. Con el tiempo, decidió que la libertad y la paz eran el resultado de aceptar el cambio en lugar de temerle. Comenzó a practicar la adaptabilidad, teniendo en cuenta que cada cambio traía consigo nuevas oportunidades y aventuras. Así, se conectó con su ser auténtico, creando un espacio donde el cambio era el motor de su evolución y crecimiento personal. Mientras continuaba en su viaje de autoconocimiento, Li se encontró atrapado en la trampa de las expectativas. Al mirar su entorno, veía a sus amigos y familiares llenos de expectativas sobre sus vidas, graduaciones, matrimonios y trabajos ideales. Sin embargo, pronto comprendió que, en muchos casos, esas expectativas eran pesadas cadenas que limitaban la felicidad. Cuanto más se aferraban a un futuro idealizado, más sufrían en el presente. En sus propias reflexiones, Li se dio cuenta de cuántas veces había puesto su felicidad en manos de lo que debería ser, en lugar de aceptar lo que es. En un doloroso momento de introspección, lo que antes había sido un sueño se había transformado en una causa de sufrimiento, creando una brecha insalvable entre la realidad y las expectativas que él mismo había alimentado. Con esta conciencia, comenzó a soltar estos anhelos y a abrirse a la belleza de lo que realmente estaba sucediendo en su vida. Li comenzó a practicar la gratitud y la aceptación como herramientas para liberarse de la trampa de las expectativas. En lugar de centrarse en lo que le faltaba, decidió enfocarse en lo que sí tenía: amigos, experiencias y momentos simples de felicidad. Con el tiempo, esta transformación lo acercó a un estado de paz interior, donde florecía la comprensión de que la vida es, en última instancia, un viaje con caminos imprevistos que, aunque diferentes, están llenos de oportunidades y lecciones que abrazar.
A medida que Lee profundizaba en su camino de autoconocimiento, se dio cuenta de que las experiencias vividas eran las verdaderas maestras en su vida. Cada desafío, cada alegría y cada dolor habían sido oportunidades de aprendizaje que lo habían guiado hacia su verdadero yo. Un día, mientras compartía historias con un grupo de amigos bajo el cielo estrellado, uno de ellos preguntó: ¿qué es lo que realmente ha transformado tu vida, Lee? Sin dudarlo, recordó una experiencia crucial, un viaje solitario que había hecho a las montañas. Durante aquella travesía, Lee enfrentó la soledad y sus miedos más profundos. Pasaron días en los que las dudas lo acosaban, preguntándose si realmente estaba en el camino correcto. Sin embargo, al estar rodeado de la majestuosidad de la naturaleza, comenzó a comprender que la soledad podía ser una aliada en su autodescubrimiento. Desde la cima de una montaña, contempló el vasto horizonte y se dio cuenta de que su vida era una serie de elecciones, y cada elección tenía el poder de moldear su destino. Aquellos momentos de introspección le enseñaron la valiosa lección de escuchar su voz interior y confiar en su propia sabiduría. Lee compartió con sus amigos que las experiencias que transforman no siempre son agradables. A menudo vienen envueltas en desafíos dolorosos o en momentos de incertidumbre. Al abrirse a las dificultades en lugar de rehuirlas, podemos encontrar el verdadero significado de nuestras experiencias. Así, comenzó a incentivar a quienes lo rodeaban a ver cada prueba como un maestro. Con cada historia compartida, creaba un espacio donde todos podían aprender a aceptar sus propias experiencias como pilares fundamentales en su viaje hacia el autoconocimiento. Con cada nuevo aprendizaje, Lee se dio cuenta de que caminar con el Tao era, en esencia, un acto de aceptación. Comenzó a practicar la aceptación en su vida diaria, desde pequeñas frustraciones como el tráfico hasta grandes eventos de vida como cambios imprevistos en su carrera. Se dio cuenta de que rechazar la realidad solo creaba resistencia y sufrimiento. En cambio, al aceptar lo que la vida traía, podía encontrar paz y claridad para actuar en consecuencia. En una mañana fresca, decidió iniciar el día meditando y enfocándose en la aceptación. Esta práctica le permitió ver su mundo de una nueva manera, donde cada momento era una oportunidad para aprender y crecer. Durante sus caminatas, Lee observaba cómo la naturaleza se adaptaba al entorno en el que se encontraba. Por ejemplo, las flores crecen en los lugares más inesperados, desafiando las circunstancias. Se dio cuenta de que, al igual que la naturaleza, aceptar su realidad le permitía florecer en su entorno. Un día, mientras caminaba por el bosque, se encontró con un árbol torcido que había crecido de forma excepcional adaptándose a la dirección del viento. Este árbol se convirtió en su símbolo de resiliencia y aceptación, recordándole que ser flexible ante los cambios puede llevarlo a vivir plenamente. La aceptación no significaba resignarse, al contrario, se trataba de conocer y comprender profundamente el momento presente. Mientras hablaba sobre este concepto con un grupo de jóvenes en el pueblo, Lee enfatizó que aceptar no es lo mismo que aprobar. Aceptar implica abrazar cada aspecto de nuestra realidad, así como el sol y la sombra, permitiendo que la luz de la comprensión brille sobre nuestras vidas. Caminando con el Tao, cada paso que daba se convertía en una declaración de aceptación y amor hacia sí mismo y hacia los demás. Mientras Lee avanzaba en su viaje de autodescubrimiento, abordó un concepto vital: el poder del momento presente. En una conversación con un anciano sabio del pueblo, este le contó que, en muchas ocasiones, las personas se pierden en los lamentos del pasado o en las ansias del futuro, olvidando que el único momento real es ahora. Fascinado por esta idea, Lee reflexionó sobre cómo tantas veces había dejado que pensamientos del pasado o preocupaciones sobre el futuro consumieran su mente, robándole la alegría de vivir el aquí y ahora. Así, decidió embarcarse en la práctica de la atención plena, en la que cada acción, desde comer hasta caminar, se volvía un acto consciente. Durante una tarde en el campo, mientras recogía flores silvestres, se sintió inmerso en el momento, sintiendo la fragancia de las flores y el suave roce del viento en su rostro. En ese instante, comprendió que el verdadero contenido de la vida reside en la experiencia vivida, no en las expectativas de lo que debería ser. El ahora es donde se despliega la belleza de la existencia y donde se encuentran las respuestas que busca. Lee comenzó a compartir el poder de la atención plena con sus amigos y familiares, enseñándoles que el momento presente es un tesoro. Con cada reunión, incitaba a los demás a sumergirse en la vivencia de cada instante. Para él, cada respiración se convirtió en un mantra: estoy aquí, estoy vivo.
Se dio cuenta de que, al desbloquear el potencial del momento presente, no solo transformaba su vida, sino también la de quienes lo rodeaban, radiando una energía renovada hacia el futuro que les unía a todos en la majestuosidad de la vida misma. Con cada lección aprendida, Lee encontró una poderosa revelación: la verdadera libertad reside en no forzar. Mientras compartía su camino con otros, enfatizaba la sabiduría taoísta que defiende que la vida se desarrolla en su propio tiempo y espacio, como las estaciones que cambian sin prisa, pero con certeza. Al conectar con esta idea, sentía que se despojaba de cargas que ya no le pertenecían, como un ave que libera sus garras de un árbol que le ha dado sombra. Lee comprendió que forzar situaciones solo trae discordia, mientras que permitir que la vida fluya puede abrir puertas inesperadas de felicidad. Un día, mientras practicaba el arte de no forzar, recibió una llamada que cambiaría su camino. Se le ofreció una oportunidad laboral en un proyecto que jamás había imaginado y que resonaba profundamente con su pasión por la enseñanza. En lugar de aprenderse en la duda o la inseguridad, recordó las enseñanzas aprendidas y decidió aceptar la propuesta sin forzar su resultado. Esta actitud de apertura trajo consigo no solo la posibilidad de una nueva aventura profesional, sino también una genuina conexión con el propósito por el cual había estado buscando. A través de sus experiencias, Lee se convirtió en un faro para otros, mostrando cómo la libertad de no forzar permite que lo mejor de nosotros mismos se haga evidente. Inspiró a quienes lo rodeaban a explorar sus propias decisiones y deseos, alentando la expresión de la autenticidad presente en cada individuo. Esta comprensión se convirtió en un legado no solo personal, sino comunitario, donde el taoísmo se manifestaba en la vida de las personas a través de la aceptación y la confianza en que todo se desarrolla en armonía. Al llegar al final de su viaje de autoconocimiento, Lee contempló cómo cada paso había tejido una hermosa red de aprendizajes y transformaciones. Pensó en cómo dejar fluir se convirtió en la clave de su vida, permitiéndole vivir con autenticidad y paz. Dejar fluir no significa ser pasivo, reflexionaba, significa abrazar la vida tal como es, con los brazos abiertos, sabiendo que cada elección y cada cambio son guías en mi camino. Esta filosofía lo llevó a entender que la belleza reside en lo inesperado, en las sorpresas que la vida ofrece cuando dejamos de intentar controlarla. Mientras observaba el horizonte al amanecer, sintió gratitud por cada experiencia, cada desafío y cada momento de claridad que lo habían llevado a este punto. Lee se dio cuenta de que el viaje nunca había sido solo sobre él, sino sobre la interconexión con todos aquellos que compartieron su camino y cuyas vidas también se habían visto tocadas por la libertad de dejar fluir. Así, Lee continuó compartiendo sus enseñanzas con otros, sembrando las semillas de la sabiduría del taoísmo en cada rincón de su comunidad. Cada historia que contaba, cada sonrisa que intercambiaba, llevaba consigo el legado de la aceptación y la belleza de vivir en sincronía con el momento presente. En su corazón, se sintió en paz con la verdad de que, al fluir con el Tao, la vida se transforma en un baile sublime que nos lleva a lo mejor que podemos llegar a ser.